La lectoescritura en educación se refiere a ese periodo donde los niños pequeños, entre 4 y 7 años de edad, acceden a leer y escribir. En realidad, no hace referencia a un concepto definido sino a un proceso compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese periodo es crucial porque los niños deben aprender a leer y luego leer para aprender otros temas y por esto deben observar detalladamente cómo los niños evolucionan en sus logros. Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques, como el sociocultural, el constructivista y el psicolingüístico. En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. Para los fines prácticos de esta explicación dividiremos los métodos de lectoescritura en dos bloques. 1. Los métodos sintéticos. Son aquellos en los que su enseñanza tiene de base la letra y por consiguiente la sílaba. Se centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego las frases. 2. Métodos analíticos. Son aquellos que tienen como base la enseñanza de la palabra. Estos métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado. Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores estrategias de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Cabe señalar que todos los métodos son complejos y requieren de tiempo, lectura y práctica para poder comprenderlos. Método alfabético o deletreo. Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el método alfabético. Este método se viene usando desde la Edad Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Según Giuseppe Lombardo Radis, su aplicación requiere del seguimiento de estos pasos. 1. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 2. Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre, A, B, C, E, D, E, F, etc. 3. La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 4. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo, B, A, B, A, B, E, B, etc. Después con sílabas inversas, ejemplo, A, B, A, B, E. B, ed y B, A y B o B, O, U, B, V y por último con sílabas mixtas. Ejemplo, B, A, L, D, D, E, balde. 5. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 6. Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos, las mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 7. Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva, que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación, y después se interesa por la comprensión. Método fonético o fónico. Proceso. 1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. 2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo, para enseñar la M, una lámina que contenga una mesa, o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la M, el de una cabra mugiendo M, M, etc. 4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como C, Ch, J, K, Ñ, P, Q, W, X y etc. se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo, chino con la figura de un chino. 5. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales, formando sílabas directas, ma, me, mi, mo, mu, etc. 6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras, ejemplo, mamá, ama, amemo, etc. 7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones, ejemplo, mi mamá me ama.
8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. Método silábico. El método silábico se les adjudica a los pedagogos Federico Gedicke en 1779 y Sami Al-Jainika. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. Proceso del método silábico. 1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 3. Cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas así, ma, me, mi, mo, mu, etc. 4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas se forman palabras y luego se construyen oraciones. 5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así, am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 4 letras llamadas complejas. 7. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. 8. El libro que mejor representa este método es el silabario. Método global. Los métodos globales son de más reciente aplicación, especialmente el introducido por Ovidio de Crowley. Se ha investigado que los precursores de este método fueron Jacotot, 1770 a 1840, el religioso fray José Virazloin, 1750, y Federico Gedicke. Este método data del siglo XVIII, aunque fue hasta el siglo XIX que se organizó definitivamente. En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio de Crowley. Este método es conocido también como método de oraciones completas y método de Crowley. El método global analítico es el que mejor contempla las características del pensamiento del niño que ingresa en primer grado porque A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. B. Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas. C. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas. D. No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. E. No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no es conducido a realizar esa operación mental. F. Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, es capaz de buscar por sí solo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió sincréticamente. G. Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global, por esto descubre primero las diferencias que las semejanzas _. Las etapas del método son 4. La duración, amplitud e intensidad de las mismas dependen del grado de maduración total, la capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema corporal, etc. que el grupo posea. Proceso. Para el proceso del método global se siguen las siguientes etapas. Primera etapa, comprensión. 1. Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, utensilios, juguetes, etc. sus nombres en cartones. 2. Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su nombre y apellido, en letra de molde y sin adornos. 3. Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones tipos, a manera de órdenes, para que las reconozcan y las cumplan, como ponte de pie, trae tu cuaderno, borra la pizarra. 4. Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para hacer ejercicios de comprobación y ampliación de palabras. Utilizar oraciones en fajas de cartulina, como estas, ¿en qué mesa está el libro? Trae la ruedita roja. ¿Cuál es más grande, el caballo o el perro? Etc. 5. Reconocimiento de palabras nuevas por contexto. Ejemplo, en la pizarra el maestro puede escribir, Micho se comió el ratón. María escucha la canción. El significado de las palabras Micho y escucha se deduce por las palabras del contexto. 6. Colocar el calendario, que solo tiene los días y las fechas, las palabras adecuadas al tiempo como caluroso, frío, lluvioso, etc., para que los utilicen de acuerdo a la realidad.
7. Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías. Canciones, pensamientos, etc. en cartones ilustrados con las escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 8. Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero y los alumnos después forman en el tarjetero o fraselógrafo oraciones nuevas. 9. Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita alguna palabra, ejemplo, me gusta la naranja. Tráeme una naranja. La naranja es amarilla, etc. para que la identifiquen. 10. Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente la correcta lectura y pronunciación de las palabras conocidas, ejemplo, un niño presenta palabras en fajitas de cartulina y el otro las lee. Segunda etapa, imitación. 1. Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le presta en fajas de cartulina, en el fraselógrafo, en el fichero o escritas en la pizarra, ejemplo, abro la puerta. 2. Formación de frases u oraciones nuevas con las palabras conocidas, en cartoncitos, en el fichero o cartelera y en el fraselógrafo que les dicte el maestro o la maestra. 3. Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la maestra. 4. Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la maestra. 5. Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se les vaya presentando. Ejemplo, mi mamá es en el campo y me gusta. 6. Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas primero copiadas y después al dictado. Ejemplo, el niño juega con el perro, la niña juega con la pelota. Tercera etapa, elaboración 1, reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas, al principio, en medio, al final, en cualquier parte. Mar, satabra, martes, pesado, santa, brazo, marchar, rosado, salta, cabra, martillo, rosales, vista, abrazo. 2, identificar palabras comprendidas en otras palabras, soldado, lunares, rosales, casamiento, ensillado, etc. 3. Reconocer palabras por su configuración que le dan las letras sugerentes o determinantes, como Raúl, R, A, U, L, papá, P, A con acento, dedo, D, D, etc. 4. Reconocer las palabras por los sonidos iniciales. 5. Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas, directas, la, sa, mi, etc., inversa, as, el, im, etc. Mixtas o cerradas, las, sin, con, etc., complejas, blan, brin, tral, etc. 6. Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo, a, e, o, en. Reo, aéreo, aeroplano, etc. 7. Reconocer los diptongos, a, i, o, u, yo, ui, etc. en palabras como aire, auto, Mario, buitre, etc. y los triptongos como ya y en habríais. Cuarta etapa, producción. 1. Que los alumnos al leer, a. expliquen lo leído, b. respondan a preguntas del maestro sobre lo leído, y c. atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. 2. Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de memoria. 3. Que escriban informaciones para el periódico mural. 4. Que organicen el libro de lectura del grado con los carteles elaborados por el profesor o la profesora. 5. Que organicen su libro de lectura con los carteles elaborados por ellos mismos. 6. Que escriban recados y pequeñas cartas. 7. Que redacten descripciones y composiciones. 8. El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, una pronunciación correcta, con sus pausas y entonaciones oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo que se lee. Método de palabras generadora o normales. Al igual que el método fonético se atribuye a Juan Amós Comenio, pues en su obra Urbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar, o contenía el dibujo del animal que hacía un sonido, el cual al utilizarlo como onomatopéyico le permitía a los niños relacionarlo con el dibujo y el punto de articulación. Juan Amós Comenio abogaba por el método de palabras y aducía que cuando las palabras se presentan en cuadros que representan el significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo corriente que es una agobiadora tortura del ingenio. Este método consiste a partir de la palabra normal denominada también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la palabra generadora se escribe en la pizarra y los alumnos en los cuadernos. Luego es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras las cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva letra, se forman nuevas sílabas. Proceso.
El proceso que sigue el método de palabras normales es el siguiente. Motivación, conversación o utilización de literatura infantil que trate de palabra normal. Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. Se hace descubrir, entre otras palabras, la palabra aprendida. Copiar la palabra y leerla. Se descompone la palabra en su elemento sílabas. Al análisis sigue la síntesis. Con sonidos conocidos se forman nuevas palabras y frases. Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. Pasos para desarrollar el método. El proceso de este método cumple los siguientes pasos. 1. Se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente. 2. Se presenta la lámina con la figura deseada u objeto del que se habla. 3. Motivación. Conversación sobre el objeto presentado en la ilustración, para extraer la palabra normal y generadora o generatriz. También puede ser una canción, un poema, una adivinanza relacionada con la palabra. 4. Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 5. A continuación, escriben la palabra que copian del cartel o la pizarra. 6. El o la docente leen la palabra con pronunciación clara y luego los alumnos en coro por filas e individualmente. 7. Los niños y las niñas escriben la palabra en sus cuadernos. 8. Análisis de la palabra normal en sílabas y letras, para llegar a la letra que se desea enseñar. Ejemplo, palabra normal mamá, palabra, análisis por tiempos más sílabas. Por sonidos ma con acento en letras. 9. Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así, por sonido ma con acento en letras. Análisis por tiempo más sílabas, palabra normal mamá, palabra. 10. Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. 11. Escritura de la letra por enseñar, en este caso la M. 12. Combinación de la letra M con las 5 vocales, formando las sílabas ma, me, mi, mo, mu, y la lectura y escritura en la pizarra y en los cuadernos. 13. Combinación de las sílabas conocidas para formar otras palabras, ama, mima, amo, memo, meme. 14. Lectura y escritura por los alumnos en la pizarra y después en sus cuadernos de las palabras estudiadas. 15. Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo, mi mamá me ama, amo a mi mamá. 16. Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en la pizarra y luego en sus cuadernos. Método ecléctico. El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los que se ha hecho mención. Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. En síntesis, el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. El método ecléctico es analítico o sintético y fue creador el Dr. Vogel, quien logró asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. Este método propicia la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones. Cada uno de ellos inicia al alumno y alumna en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Por lo tanto, el maestro y maestra se ha visto en la necesidad de utilizar un método ecléctico para enseñar a leer y escribir. En términos generales, eclecticismo consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero agregados a una idea definida. Proceso del método ecléctico. Tomando como base el método de palabras normales, el maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos. Del alfabético. El ordenamiento de las letras para su enseñanza por la facilidad de su pronunciación. Las ilustraciones para recordar las letras por asociación. Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes. Del silábico, el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba, el empleo de pocos materiales. El empleo del silabario, no para la enseñanza de la lectura, sino como estímulo para lograr su perfeccionamiento. Del fonético, el uso de ilustraciones con palabras claves. Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar, enlazar las letras. Del método de palabras normales, la motivación. El análisis y síntesis de las palabras.
Las ilustraciones o la presentación de objetos. Los ejercicios de pronunciación y articulación. La enseñanza de la escritura y lectura. Las combinaciones de letras, sílabas y palabras. El oportuno empleo del libro. El uso del pizarra y yeso, papel y lápiz. Del método global, primera etapa, comprensión, los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, muebles y otros. Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en sus pupitres. Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en sus pupitres. Las oraciones tipo a manera de órdenes. Los ejercicios de comprobación y ampliación. El reconocimiento de palabras por el contexto. El manejo del calendario con palabras en cartones que indican el estado del tiempo. El empleo de carteles con poesías, canciones, etc. La formación de oraciones nuevas con palabras en cartones. La identificación de palabras. Los ejercicios y juegos para la revisión de la correcta pronunciación. Segunda etapa, imitación, los distintos ejercicios de escritura, ya copiados o al dictado. Tercera etapa, elaboración, los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de palabras en otras palabras. Cuarta etapa, producción, la lectura comprensiva y la escritura con letra de molde y cursiva, así como la redacción de informes breves. Facilidades del método. A partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la niña, mediante cuentos, poemas, cantos, rondas y otras formas literarias. El método se vuelve natural ya que el alumno aprende mediante las leyes del aprendizaje. Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que el alumno pueda grabarse el detalle de las letras. Como el aprendizaje es natural y grato al niño, éste se esfuerza y aprende con su propia autoactividad. Permite la correlación con el contenido de otros materiales. Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización del educando. La enseñanza es colectiva e individualizada. La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención preferente a las diferencias individuales. Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula el aprendizaje. A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja por lo que se considera bueno para enseñar a leer y escribir. Características de este método. 1. Es analítico sintético, ya que se tome la palabra como elemento de partida para ir a la sílaba y al sonido, reconstruyendo después la palabra, formando nuevas palabras con esas sílabas y algunas nuevas también. 2. Su creador fue el Dr. Vogel, quien logró asociar la forma gráfica de cada palabra con la idea representada por ella. 3. Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura. Entre las razones que podemos anotar para esa simultaneidad figuran: a. Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra, etc. por la repetición provocada en la enseñanza de una y otra actividad. B. Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación. C. Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablando y escrito, a la vez que los complejos musculares motores, mediante la actividad simultánea de las impresiones visuales, auditivas y motoras. 4. Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y manuscrita, mayúscula y minúscula.